Han decidido bautizar alta mar esta parte de la zona peruana de 200 millas. Así, el señor Colson reconoce, y cito: seguramente un estado costero puede reclamar una zona de 200 millas marinas. La mayoría de los estados costeros lo han hecho. Pero inmediatamente añade, y vuelvo a citar: pero estas reivindicaciones están supeditadas a acuerdos de fronteras. Fin de cita. Es esta una idea bastante extraña, puesto que las reivindicaciones de los estados sobre su plataforma continental y su zona económica exclusiva solo están supeditados a acuerdos fronterizos, pero solo si existe tal frontera, lo cual implica que las zonas marítimas de dos o varios estados se solapan. Mi querido opositor se afana mucho en demostrar que existen en el mundo numerosos ejemplos de situaciones comparables a las que, según él, existen en el caso que nos ocupa. Claro que sí, nunca hemos dicho o puesto por escrito lo contrario. Cuando dos estados concluyen un acuerdo de delimitación fronteriza y consideran que en aras de una solución equitativa es necesario que uno de entre ellos renuncie a sus derechos soberanos sobre una parte en general restringida de su zona de 200 millas, dicha renuncia o cesión es totalmente válida. Es lo que ha ocurrido en casos de situaciones de alta mar en América o en Sudamérica, mostrado por los croquis que se encuentran en la pestaña 108 del dossier de los jueces o del legajo de los jueces preparado por Chile para la sesión del viernes por la tarde. Lo que mostramos hoy lo hemos corregido ligeramente y hemos aportado algunas precisiones al inglés. Y un par de comentarios sobre estos croquis. En primer lugar, y esta es la corrección, hay que descartar el pretendido triángulo exterior que hubiera resultado de la frontera marítima entre Ecuador y Perú antes de 1971. Por aquel entonces no existía frontera marítima alguna acordada entre los dos estados. En el conjunto, los triángulos exteriores, y estas son las precisiones que nosotros hemos aportado al croquis presentado por Chile, tienen una superficie infinitamente más modesta que el nuestro. A este respecto, de hecho, los croquis preparados por Chile se prestan a confusión, puesto que a pesar de las apariencias, las ampliaciones que aparecen en los insets, en estos recuadros, se encuentran en escalas muy distintas entre sí. Sobre todo, esto hay que destacarlo, en todos los casos se ha tratado de compensar las concesiones realizadas, por lo demás, por el Estado, en detrimento del cual se concibió el triángulo exterior. A modo de ejemplo que de hecho se ha debatido largo y tendido entre las partes, la instancia actual, el Chile ha tenido que renunciar por su parte a una parte de su zona de 200 millas en el tratado que concluyó con Argentina el 29 de noviembre de 1974, en el que se contemplaba la mediación de la Santa Sede tras la puesta en tela de juicio del arbitraje sobre el canal de Beagle. Se trata claramente de una solución de transacción aceptada expresamente por Chile a cambio de una solución globalmente aceptable. Nunca se ha hablado de este tipo de quid pro quo en las relaciones entre Chile y el Perú. Todos los demás casos no se refieren más que a superficies mínimas de algunas decenas o como mucho centenas de kilómetros cuadrados, y la mayoría de hecho no se detectan directamente fuera de estos encuadros, de estos insets en los croquis ilustrativos creados por Chile. Las únicas excepciones son el triángulo exterior chileno al sur del estrecho de Magallanes, que acabo de mencionar, y el nuestro, por supuesto, que aparece claramente visible y que resulta de esta parte marcada por una fecha que vemos en pantalla en estos momentos.
Está claro, por tanto, que en todos los casos, salvo en el que nos ocupa, en el nuestro, de soluciones de transacción aceptadas por las partes, haciendo estos sacrificios, en general mínimos, de derecho soberano en aras de la comodidad, ¿no? En todos estos casos, la neutralización de los derechos de un Estado sobre una zona, por lo general pequeña, de su zona de 200 millas, ha tenido como objetivo contribuir a alcanzar una solución equitativa y aceptada en pleno conocimiento de causa por ambas partes. Desde luego, nada que ver con el caso que nos ocupa en estos momentos, señor presidente, porque lejos de contribuir a la consecución de una solución de este tipo, lo que pretende Chile es privar a el Perú de sus derechos sobre el triángulo exterior, algo que agrava considerablemente la injusticia ya muy marcada que resultaría a partir del establecimiento de una frontera marítima por el paralelo 18 grados 21 minutos sur. Sé que el pretender imponer una solución equitativa no supone una norma imperativa del derecho internacional general. Muy bien. Y de hecho, como lo recordó el profesor Treves esta mañana, no pretendemos imponer que la inequidad flagrante de la línea propuesta por Chile tenga que acarrear automáticamente la revocación de los tratados sobre los que Chile pretende basar su línea, aunque podríamos plantearnos cuáles serían los efectos de esta contrariedad en lo tocante al orden público de los océanos. Sea como fuere, lo que constatamos es que la imperiosidad de llegar a una solución equitativa es, sin duda alguna, la norma fundamental del derecho de la delimitación marítima. Y además sostenemos que no podemos partir de la base de que un Estado hubiera podido dar su visto bueno a una solución tan flagrantemente injusta, inequitativa, como lo es la que Chile pretende, que se adoptó en 1952. De manera general, lo que pretenden los Estados es extender, en la medida de lo posible, su dominio marítimo. Y tal y como lo recalcaba el martes pasado, el Perú no tiene un gusto particular en lo que a prácticas masoquistas se refiere. Teniendo en cuenta esta consideración, hay que plantearse si realmente el Perú, Estado soberano y responsable, hubiera podido renunciar a sus derechos sobre el triángulo exterior mediante la rúbrica de la Declaración de Santiago, tal y como parece afirmarlo sin inmutarse Chile. Es tan descabellado, señor presidente, que me limitaré a resumir nuestra respuesta en un estilo casi telegráfico. En primer lugar, la Declaración de Santiago no afecta de ninguna manera la delimitación lateral de las zonas de 200 millas marinas o más, de 200 millas marinas o más, sobre las que los tres signatarios habían proclamado su soberanía y jurisdicción exclusiva. En segundo lugar, los acuerdos y prácticas ulteriores de las partes, de las que Chile respeta por lo demás, no tienen relación alguna con el triángulo exterior. Y no creo que merezca la pena que ahonde sobre el hecho de que las zonas de salvamento en mar y las regiones de información en vuelo, las FIRs definidas con fines de navegación aérea, no tienen incidencia alguna en materia de delimitación marítima. Pero en todo caso, estas prácticas serían totalmente insuficientes para poner en tela de juicio los derechos tan arraigados del Perú sobre la zona marina que el Chile parece denegarle. En tercer lugar, la Declaración de 1952 le reconoce a cada uno de los Estados signatarios una soberanía y una jurisdicción exclusiva sobre el mar que baña las costas de su país y hasta 200 millas marinas al menos a partir de las costas referidas, hasta 200 millas marinas al menos. Y es justamente este mínimo
que pretende arrebatarle Chile al Perú. En cuarto lugar, un mínimo que, sin embargo, queda garantizado por el derecho internacional contemporáneo de la mar y del que, aunque los Estados al que por lo menos los Estados podrían renunciar con conocimiento de causa para llegar a una delimitación equitativa, no entendemos, en quinto lugar, cómo la Declaración de Santiago habría podido privar al Perú por adelantado, cuando en realidad se ha firmado mucho antes de que estos entitlements, estos derechos, se consagraran en derecho positivo. Y esto evidentemente nos lleva y enlaza, en cierto modo, con la cuestión planteada por el señor juez Benuma. Los ejemplos de triángulos exteriores elegidos por el señor Colson para presentar su tesis, en realidad confluyen con la mía. Yo ya he planteado el caso de otros triángulos exteriores sudamericanos y he demostrado que estos se habían establecido mediante acuerdos expressis verbis y que contribuían en todos los casos a conseguir una solución equitativa como objetivo de las partes. Lo mismo se podría decir del fallo de 1985 en el asunto de las dos Guineas, en la que el tribunal, sin explicar concretamente esta consecución de 3.100 kilómetros cuadrados, recordó con insistencia que, y cito, el objetivo esencial que se ha establecido consistía en llegar a una solución equitativa refiriéndose a los términos de los artículos 74, apartado 1 y 83, apartado 1 de la Convención del 10 de diciembre de 1982 sobre el derecho de la mar. Fin de cita. Basta con echar una ojeada a la carta que ilustra esta decisión para constatar que hubiera sido absurdo llegar a una solución diferente. La línea adoptada por el tribunal es básicamente una línea equidistante que, como la línea que defiende el Perú en este asunto, pretende evitar todo efecto de enclavado respecto de cualquiera de las dos partes, mientras que evidentemente el paralelo propugnado por Chile priva considerablemente a el Perú de su acceso a alta mar. Acordar el triángulo exterior a Guinea-Bissau hubiera creado este efecto de amputación y además hubieran modificado a favor de Guinea-Bissau la proporcionalidad entre la longitud del litoral y la superficie de las zonas atribuidas a cada uno de los estados, algo que el tribunal había juzgado satisfactorio. En el caso que nos ocupa, precisamente rechazando el reconocimiento de los derechos del Perú sobre este triángulo exterior, se rompería el equilibrio en la relación de proporcionalidad. Tampoco hay que preocuparse en particular del efecto de enclavado aparente simplemente que podría resultar para Chile. Es cierto que la línea de frontera podría parecer tener un aspecto un tanto extraño, pero en realidad equilibraría en una parte ínfima, la índole increíblemente inequitativa de la línea defendida por Chile, en el caso, si bien poco probable, de que la Corte rechazara la primera conclusión peruana. Dicho esto, el esquema que se proyecta en pantalla, señorías, debe servir para convencerles o refortalecerles en su convicción de que no se puede pretender que el Perú hubiera aceptado una solución tan absurdamente desventajosa para él, ya sea o ya se trate del triángulo exterior o de lo que por oposición podríamos dar en designar el triángulo interior.